en el verso 11, 26, 11, acompáñeme por favor, dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Fíjese, aquí hay un pacto, hay un compromiso, hay una promesa de parte de Dios con todos nosotros, los que nos llamamos su pueblo, los que nos llamamos sus hijos. Hay una promesa de parte de Dios, ¿sí? Y Levítico 26, 12, este versículo de la Biblia viene de uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, que es el Levítico. En este libro Dios establece un pacto con su pueblo, los israelitas, y les da una serie de leyes para vivir en comunidad y mantener una relación cercana con Él. En este versículo Dios promete que caminará entre ellos, será su Dios y ellos serán su pueblo, ¿sí? Y para entender el significado de este compromiso, ¿verdad?, es necesario tener en cuenta que el contexto histórico, es necesario tener en cuenta el contexto histórico en el que se encuentra. En aquel tiempo, fíjese bien, en aquel tiempo no existía una relación directa entre Dios y la humanidad, como la que tenemos hoy usted y yo. No había una relación directa entre Dios y la humanidad como la que tenemos hoy en día. Gracias ¿a quién? ¿A quién? A Cristo, a Jesús, ¿sí? En su lugar, Dios se relacionaba con su pueblo ¿cómo? ¿A través de qué? Pues de mediadores, es decir, sacerdotes y líderes religiosos. ¿Se acuerdan, no? Usted ha leído de que cuando la gente iba y para la expiación de los pecados tenían que llevar animales para sacrificarlos, y los sacerdotes los sacrificaban y para expiar los pecados de la gente y todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esa parte, cómo vivía el pueblo de Israel antes, en esos tiempos, ¿verdad? No había esta relación directa entre Dios y ellos, o sea, entre la humanidad. Tenía que haber mediadores. Bueno, usted conoce, muchos venimos de la religión tradicional, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cómo era la relación en la religión tradicional? Que teníamos, todos íbamos y por medio de un ministro, ¿verdad? Era el que ofrecía el sacrificio, era el que tenía el contacto con Dios, era el que, entonces pues nosotros estamos, pero a raíz de que conocemos la palabra de Dios, dice Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad ¿qué? Te hará libre. Entonces nos trajo una libertad de decir, caray, entonces no tengo que tener un mediador, yo puedo ir directamente a Dios y hablar con Él y platicar con Él, y eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Él hace un compromiso con su pueblo en el verso 12, ¿verdad? Donde le dice, ¿verdad? Que dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. O sea, esta es una promesa, este es un pacto que Dios hizo con nosotros. Ahora, no todos quieren caminar con Dios. Tristemente, pero no todos quieren caminar con Dios. Y le digo, por eso la promesa de caminar entre ellos y ser su Dios era algo muy significativo para los israelitas, ¿sí? Entonces vemos que ahora Dios está en nuestra vida. Hoy en día podemos aplicar este versículo a nuestras vidas, recordando que Dios también quiere caminar con nosotros y ser nuestro Dios. ¿Y sabe dónde más quiere Dios caminar con nosotros? Como familia, de verdad, como familia. Créamelo, o sea, Dios, Él quiere que lo conozcamos más y que tengamos una relación íntima con Él. No necesita intermediarios. Es algo que mucha gente todavía no lo puede comprender. Que dices, híjole, no, bueno, pues yo veo, ¿no? Para la Semana Santa, bueno, nosotros vivimos en una zona que es el Bajío, parte del Bajío, como es Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco. O sea, toda esa zona del Bajío es una zona bastante religiosa.
Y vemos, ¿verdad? Cuando salimos de vacaciones en los días de Semana Santa, ya nos tocó varias veces, íbamos a Texas por carretera, y cuando salíamos de Guadalajara, ahí en la autopista, nos encontraba un montón de letreros que decía, cuidado con los peregrinos, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pues estamos en febrero, los peregrinos son hasta diciembre, ¿verdad? Pero yo decía, a lo mejor para que no tumben los peregrinos. Pero no se trataba de esos peregrinos, se trataba de toda la gente que camina días y horas enteras para ir a un lugar y buscar un intermediario. ¿Sabe? Usted y yo ya no tenemos ese problema. El problema es que muchos, de verdad, no valoramos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y caminamos como nos da nuestro gusto. Y no caminamos, con Dios. Caminamos como queremos. Y Dios hace un pacto que dice, andaré entre vosotros. Yo voy a estar entre ustedes. En otra versión dice, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Oiga, qué bendición. Aún el pueblo de Israel no tenía la bendición que tenemos usted y yo, de que Dios quiere caminar en nuestras vidas, en nuestra familia. Entonces por eso necesitamos hacerlo. No necesitamos intermediarios, sino que podemos acercarnos directamente a Él gracias a Jesucristo. Y es importante recordar que nuestra relación con Dios es un compromiso mutuo. Ahí lo dice Dios claramente, caminaré entre ustedes, dice, yo seré su Dios y ustedes serán ¿qué? Mi pueblo. Es un compromiso mutuo, es igual que el matrimonio, es igual, en esa parte, ¿no? Entonces, Él hace su parte, Dios hace su parte al ofrecernos su amor incondicional y darnos su palabra para que la conozcamos. En respuesta, nosotros debemos de buscarlo, amarlo y seguir sus mandamientos. Ahora bien, ¿qué significa caminar con Dios? Dios quiere andar entre nosotros, Dios quiere que caminemos con Él. ¿Qué significa? En la Biblia se describen a varias personas diciendo que caminaban con Dios. Y bueno, si usted se va conmigo a Génesis, vaya conmigo por favor. Vamos a ver ahí algunas de las personas de las que Dios habla. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 en el verso 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí. También se describe a Noé como un varón justo que era perfecto en sus generaciones. Y vea lo que dice ahí abajo en el capítulo 6 verso 9. Véalo conmigo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y vemos ahí cómo yo le pregunto, ¿se hereda la fe o se aprende? A ver, ¿se hereda o se aprende? Ahí, ¿qué dice? Pues se aprende, pero ¿cómo? Pues cuando nosotros vivimos. Entonces es esa cuestión. El Espíritu Santo quiere continuar su obra en las generaciones y trabaja en los descendientes de aquellos que han sido fieles a Dios. De verdad, es que ahí, vienen otras generaciones después de nosotros. Ayer anoche que estábamos cenando con los pastores, estábamos hablando, ¿verdad? De que bueno, ellos notaban algo, ¿verdad? En nuestros hijos que ahora que estuvieron en Guadalajara y las veces que han estado, que ven nuestros hijos están involucrados en la obra, ¿no? Están involucrados sirviendo a Dios, de verdad. Y yo le decía a los pastores, créanmelo, que nunca los hemos forzado a nuestros hijos. Nunca los hemos presionado a que tienen que estar involucrados, tienen que servir y tienen que hacer. No, ha sido un trabajo de verdad, de tratar de caminar lo mejor que podamos mi esposa y yo con Dios. Ahora, no somos un matrimonio perfecto, tenemos diferencias, sí, tenemos diferencias como cualquier matrimonio, que a veces también, ¿verdad? Ahora los hijos ven, estamos tratando una diferencia mi esposa y yo, y mi hijo dice, se están peleando. Hijo, te voy a presentar un matrimonio que de veras pelee para que veas los pleitos, lo que es un pleito. Yo lo escucho ahí, está él en la empresa donde está, es una empresa americana,
y entonces su área es la logística de transportación y todo eso. Y yo veo cuando habla con los clientes, ¿verdad? Y que dice, oye, no, es que tú me dijiste que el transporte iba a estar listo a tal hora y que iba a poder pasar ¿cómo se llama? La aduana sin ningún problema, y así, y lo escucho así medio alzando la voz un poquito, y le digo, ¿por qué te estás peleando? No te pelees con los clientes. Ay, papá, ¿cómo me voy a estar peleando? Pues nada más le estoy diciendo que tiene que hacer. Qué bueno que me entiendas. Qué bueno que me entiendas. Yo no estoy peleando con tu mamá. Salen diferencias y las arreglamos de acuerdo a pues de acuerdo a la palabra. Somos cristianos. Le dije, dale gracias a Dios que tú nunca supiste nunca has sabido lo que es un pleito entre esposos. Un pleito, lo que es un pleito. Le dije, habías de ver lo que yo viví cuando me tenía que poner en medio entre mi papá y mi mamá, porque mi papá soltaba el golpe y me lo daba a mí en lugar de mi mamá. Habías de ver. Y por eso le digo, hemos tratado de caminar lo mejor que podamos. Ya estamos cumpliendo ya en este año 37 años de casados, de verdad. Y bueno, ahí estamos. Y yo lo he dicho, yo no tengo plan B. No tengo ningún plan B. Yo voy a estar con ella hasta que el Señor me lo permita, hasta que se la lleve a ella. O espérenme, déjenme. Ya sabía que le iba a agarrar por ese lado. Sabía perfectamente que le iba a agarrar. No me deja terminar, déjeme terminar. Hasta que se la lleve ella, ¿o qué? Me lleve a mí. Pero que no hay una regla de conducta. ¿Primero qué? Primero las damas. Yo sabía que por ahí sí iba a ir usted. No. O sea, ella o yo. Pero digo, ¿nos vamos a morir, sí o no? Ahora, ya estamos formados. ¿Qué número traemos? Eso sí no sabemos. Pero así es. Entonces yo no tengo un plan B hasta que estemos juntos. Pero ¿sabe por qué? Porque hemos decidido caminar con Dios. Hemos decidido de verdad creerle a Dios. Y yo veo lo que la palabra nos enseña. Para Noé no era nada agradable el mundo que estaba. ¿Cuántos años trabajó Noé construyendo el arca? ¿Cuánto? 120 años. Imagínense soportando la gente a su alrededor. Viejo loco, que va a llover y que un diluvio. ¿De cuál fumaste, Noé? ¿De cuál tomaste, Noé? Pásala para andar iguales. Yo imagino que debe de haber sido un trabajo tremendo, él obedeciendo a Dios todos los días, caminando con Dios, y la familia atacándole, diciéndole, los amigos diciéndole todo eso. Y sin embargo, terminaba de trabajar en la obra y llegaba y dejaba de ser el constructor y tenía que ser el esposo y tenía que ser el papá y tenía que ser el pastor de su familia. Es el trabajo que tenemos todos como familia. Pero depende de qué, de que aprendamos a caminar con Dios. Y cuando, si decimos aceptar el pacto que Dios hace con nosotros de que yo voy a caminar entre ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo decidimos aceptar ese pacto que Dios nos ofrece, créemelo, la bendición se derrama. Vamos a tener situaciones, sí, como le decía hace un momento, pero no vamos a estar solos. Vamos a tener la ayuda de Dios cuando tú decides creerle a Dios, cuando tú decides caminar cada día con Él. Es otra postura totalmente. Yo veo los problemas que tienen los matrimonios cuando va gente del mundo, ¿verdad? Que alguien los invitó y digo, no, mira, ahí en la iglesia te pueden dar consejería. Y cuando llegan los matrimonios que son del mundo, ¿verdad? Y que no son cristianos, pues que alguien los invita a consejería y que comienzan a platicar y usted ve y tú dices, no, qué tremendo, Señor. Y lo único que puedes decir es, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de todo lo que tú me has guardado, Señor. Y todo por el hecho de
Señor, de que tú caminas conmigo y yo quiero caminar contigo. Y tenemos que hacerlo. Entonces, estamos ahí. Y cuando usted ve la historia, usted ve, por ejemplo, ahí en vaya a segunda de Timoteo, capítulo 1, por favor. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el verso 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese, vemos ahí en esta parte, ¿no? Eunice era la madre ¿de quién? De Timoteo, ¿sí? Y entonces dice que habitó. ¿En dónde habitó primero esta parte, la fe? En la abuela, en Loida, y después en la madre, en Eunice, y después ¿en quién? En Timoteo. Fíjese cómo generación tras generación que decide caminar con Dios. Y tenemos que hacerlo. Entonces veíamos esa parte que le dice, ¿verdad? Entonces Eunice era la madre de Timoteo y Loida era la abuela, y eran madre e hija. El nombre de Loida significa agradable, ¿no? O deseable, ¿no? Y no solo que eran mujeres de fe, sino un gran ejemplo de vida y la gran influencia que tuvieron sobre su hijo y su nieto Timoteo. ¿Sabe? Créamelo, ¿no? El jueves en la noche, yo me fui a cenar con mi hija, mi yerno y mi nieto, ¿no? Saliendo de la iglesia, y luego me dijeron, papá, vamos a ir a la casa, ¿no? Entonces, queremos despedirnos de mi mamá. Entonces ya llegaron y yo me senté en la mesa y abrí la computadora y estaba contestando correos y eso. Entonces mi hija le dice al nieto, hijo, ven, ándale, porque ya mañana tu abuelo y tu abuela van a salir fuera. Vamos a orar por ellos para que Dios los guarde. Vente. Entonces se acerca la pirruñita de chiquillo, ¿verdad? El chamaco y tiene 3 años. Entonces pone las manos, ¿verdad?, sobre mí. Y abuelo, y voy a orar por ti. Y comienza: Señor, te pido por mi abuelo, que lo guardes. Señor, te pido que lo traigas, que vayamos a ver al Chicharito, al futbolista, juntos, ¿verdad? Él está orando ahí. Bueno, él en su mundo está orando. Y estaba ahí, y Señor, guárdalo, Señor, cuídalo. Y abría el ojito y así, ¿verdad? Yo lo veía así, y abría el ojito y decía, Señor, en sus expresiones. Y yo decía, qué padre, mano, qué bendición, mano, que ahora yo lo veo a mi hija, vente, vamos a orar por tu abuelo. Ahora el nieto orando por el abuelo. Y sabe, la fe no se hereda, se transmite a través del testimonio que nosotros. Ahora, tú tienes la familia que tú quieres, no le eches la culpa a Dios. Eres tú el responsable, tú varón eres el responsable de la clase de familia que estás formando. No es Dios, eres tú. Si tus hijos no quieren saber nada de la iglesia, créemelo, hay excepciones, claro, pero mucho es por nosotros. Yo estaba viendo eso y yo decía, Señor, qué bendición. Y yo no tengo la duda que los hijos, los bisnietos, los hijos de mi nieto van a seguir siendo cristianos. No tengo ni la menor duda. ¿Y sabe por qué? Porque mi esposo y yo hemos sembrado en la hija, ¿verdad?, y en los hijos el temor a Dios. Les hemos enseñado a caminar con Dios. Les hemos presentado lo que es el cristianismo, ¿no? Ahora mi hija está casada con alguien que está en la alabanza. Ahora mi otra hija nos la acaban de pedir hace un par de semanas. Se quiere casar, su novio es de la alabanza. Y estamos orando por la pareja de nuestro hijo, ¿verdad? Y creyendo y confiando, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque queremos animarlos, queremos que sigan caminando con Dios, queremos que sigan de verdad con ese deseo de servir a Dios cada día, de obedecerle, tener temor, pero todo comienza por nosotros. Alguien tiene que pagar el precio. El precio mayor ya lo pagó el Señor por nosotros. Ahora tenemos que pagar el precio en el área en que nos corresponde. Y bueno, aquí hay hijos también jóvenes. Ustedes también tienen que pagar el precio como hijos, obedeciendo a sus padres y haciendo lo que tienen que hacer. La Biblia nos habla y nos enseña el camino.
el camino correcto para caminar agradando a Dios y para cumplir, ser parte del pacto que Dios puso, de que Él quería ser nuestro Dios, mientras usted y yo queramos seguir siendo su pueblo. Pero ahí está, la Biblia nos habla y nos enseña qué es lo que Dios quiere hacer. Y sabe, a mí me encanta ver la vida de Noé, me encanta y sabe qué, trato de ser empático, de ponerme en los zapatos de Noé, de la vida que estaba pasando en esos tiempos. Imagínese el bullying que ha de haber tenido Noé. Ahí cuando la gente lo veía trabaje diario y diario. Tuvimos la oportunidad hace año y medio de estar en Kentucky y de ver el arca, de conocer la réplica del arca que está ahí. Es una réplica que cumple con las medidas exactas de como la Biblia la describe. Y es por ahí traigo unas fotos, ¿no? Es un monstruo es comparable a un edificio de varios pisos, ¿no? Y estuvimos ahí, veíamos por dentro, porque está, según los historiadores y los que han conocido, dicen que está hecha, pero es una réplica. O sea, los compartimentos por dentro, cómo captaban el agua de la lluvia, cocinaban y cómo le hacían para que saliera el humo y no se contaminara todo por dentro. No, es con una sabiduría que Dios les dio, ¿verdad? Y tú estás viendo eso y tú dices, no, pues esto no se hizo, por eso tardó tanto tiempo en hacerlo. Pero ¿sabe qué? Todo el tiempo es lo mismo que sucede en nuestra vida. Nosotros no estamos construyendo un arca, no lo estamos construyendo, pero estamos construyendo una familia a través de cada día, para que nuestra familia también llegue a la salvación y todos podamos llegar juntos, como llegó Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Híjole, a mí ese pasaje cuando dice, y entró Noé al arca con su esposa, sus hijos y sus nueras, ese es un anhelo en mi corazón de un día entrar yo al arca y entrar junto con todo y mi familia, entrar a la salvación, a la presencia de Dios, que pueda ver un lado con mi esposa y voltear hacia atrás y a ver quién se quedó. Ahí están los 3 hijos y ahí están sus parejas también, y vienen todos los demás, los nietos, los bisnietos, y que todos vengan a la presencia de Dios. Pero es un trabajo que tenemos que desarrollar ahora, en el tiempo presente, para poder ver las bendiciones del futuro. O sea, porque así es como Dios nos ha llamado a caminar cada día con Él. Han sido 42 años de cristianos, mi esposa y yo. Ella me ganó para el Señor, pero han sido 37 que estamos haciendo equipo, que hemos caminado juntos de la mano del Señor, y fue lo que decidimos. Y bueno, ahí vamos y queremos seguirlo haciendo cada día, ¿no? Entonces, pero yo recuerdo cuando recién llegó nuestra primera hija, empezaba nuestra hija, ¿verdad? Ahí, y mi esposa se metía a la computadora y imprimía un montón de versículos y los pegaba en el refrigerador, los pegaba en la puerta del baño, en el espejo, a la entrada de su cuarto, y entonces los chiquillos empezaban apenas en la escuela a leer, y pues eso les servía hasta práctica, empezaban a leer, ¿verdad? De tal manera, y empezaban a leer y empezaban a aprender la palabra, y ¿sabe qué? Y se les quedó. Y mi hija, la primera, se iba a dormir y mi esposa le ponía el cassette, porque eran cassette lo que había, y me acuerdo que hasta nos hicimos de una grabadora esas que daba vuelta solo el cassette, ¿se acuerda? Porque antes no, pues antes tenías que sacar el cassette y lo volteabas para escuchar el otro lado. Bueno, muchos chavos ni saben ni de lo que estoy hablando. No saben ni de lo que estoy hablando. Cassette, ¿qué será eso? ¿Verdad? Entonces ponía el cassette y mi esposa, y eran las alabanzas de casa de oración y de aquellos de los 80s. Y ¿sabe qué? Y mi hija se dormía escuchando las alabanzas, y se quedaba dormida. Ahorita mi hija repite el mismo patrón con mi nieto. Ahora ya ni cassette ni disco, ¿verdad? Ahora le pone el celular y le pone las alabanzas a un lado de la cuna. La semana pasada que andábamos de viaje, pues venían conmigo en la camioneta, ¿no? Entonces empezó el nieto, ¿verdad? Ahí en el camino se empezó a dormir, y mi hija le puso la alabanza ahí, la música, para que se durmiera, ¿no? Música cristiana para dormir. No, pues el que se iba durmiendo era el chofer. Era yo.
práctica, no, pues yo le decía, oye, no, pues cámbiale la música, ponle un reggaetón o algo porque me estoy durmiendo, no un reggaetón cristiano, claro, ¿no? Y porque le iba poniendo, o sea, repite el mismo patrón ahora con su hijo. Lo que hizo mi esposa con ella, le habla de la palabra, le pone historias. Siempre que salimos fuera a Estados Unidos, siempre le andamos buscando libros, Biblias, cosas para que el niño siga aprendiendo de la palabra, ¿no? Y ¿por qué? Porque queremos seguir viendo la línea, que sigan caminando. Ahora, todo esto nos lleva a renunciar a muchas cosas, pero vale la pena. Vale la pena. Yo no sé cómo esté tu pacto con Dios. Yo no sé si verdaderamente tú estás caminando como Dios te ha mandado o si sigues haciendo tu vida lo que tú quieres. Dice Amós capítulo 3 verso 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos? ¿Usted cree que pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Pues sí pueden andar juntos, pero lleno de pleitos. Así está bien, vamos, está bien, sí, te voy a llevar, pero está bien. O sea, cuando habla de esa parte, habla de andarán dos juntos, ¿cómo? En paz, en armonía. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos ha dado todo para que vivamos en armonía como familia, que vivamos en paz, que gocemos de lo que Dios nos ha dado. Pero aquí todo esto de verdad, entonces vemos en la vida de Timoteo, ¿verdad? Y cómo la abuela y la madre se dedicaron a enseñarle las escrituras, y vemos la vida de Timoteo bien tremendo, ¿no? Entonces dice Proverbios capítulo 22 verso 6: instruye al niño ¿en dónde? ¿En su qué? En su camino. ¿En cuál camino? ¿En el tuyo o en el de Dios? En el de Dios. En el de Dios. Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando llegan los papás y me dicen, Toño, fíjate que mi hijo, ¿tú crees? Anda en pasos así. La verdad, ahora que entró a la universidad y se empezó a juntar con unos amigos y luego pues hacen carne asada y pues ahí empiezan a llevar las cervezas y mi hijo ya empezó a tomar y todo eso así. Y yo siempre le pregunto, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta a los dos? Sí. ¿Ustedes sembraron la palabra en él? Sí, claro. ¿Trabajaron en su vida mientras estaba pequeño? Sí, cómo no, lo traíamos a la iglesia y leíamos la Biblia con él, orábamos con él y sí, estábamos al pendiente y le sembramos la palabra y todo eso. No te preocupes. No te preocupes. La palabra se va a cumplir. Porque dice, ¿tú lo instruiste en el camino, sí o no? Sí. Bueno, no te preocupes. Dice la siguiente parte del versículo: aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Él va a regresar. Eso me quedó tan grabado de un día que llega una mamá. Mire, esa mamá era, híjole, una mujer consagrada de verdad al Señor. Consagrada. De verdad, consagrada, sí. Ella y toda su familia, toda la familia, ellos se congregaban en la iglesia donde el pastor Chuy salió, la iglesia del Camino allá en Guadalajara. Y era una familia pero consagrada, toda la familia, la mamá, las hermanas y ella. Entonces, su hijo era de los adolescentes de ahí de la iglesia, desde niños, pues ahí crecieron, ¿verdad? Ahí nacieron y ahí crecieron los niños. Entonces el niño pues era bien inquieto como adolescente, andaban ahí y luego seguido teníamos que andarlos metiendo a los salones, ¿verdad? Porque se salían a la calle, no se vayan, no, váyanse al salón. No, es que vamos a ir a comprar, no, a la salida compran, váyanse a recibir la enseñanza, córrele, vámonos la palabra, ¿no? Y entre ellos andaba varios hijos de gente que conocíamos, pero el niño era bien inquieto. Entonces, pues le platico así tal cual el caso. Entra a la universidad y pues se empezó a desviar con los amigos, porque pues el mundo ofrece la influencia ahí de todo eso. Entonces, el chavo comenzó pues a tomar y ella me hablaba y me decía, Toño, ¿qué hago, Toño? Y yo le decía este versículo, ¿te acuerdas de Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino. Y yo lo que le estoy platicando a usted, le digo, ¿tú crees que has trabajado en su vida? ¿Tú le has instruido? ¿Le has enseñado a caminar con Dios? Toño, todo.
no te preocupes, tu hijo va a regresar al camino. Dios está permitiendo todo esto en su vida también para formar su carácter y que él se dé cuenta lo valioso y lo importante que es caminar con Dios. Tú está tranquila, déjaselo a Dios. Y me decía, ay Toño, pero se me hace muy ligero lo que me estás diciendo. Yo estoy preocupada. Te entiendo que estés preocupada, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tu preocupación qué gana? ¿Tú crees que preocupándote puedes cambiar su pensamiento y su forma de ser? Y me decía, no, pues yo sé que no. Déjaselo a Dios. Pero es que se me hace muy ligero eso. Está bien, entonces tú lo puedes cambiar, cámbialo. Tú lo puedes convencer, convéncelo. Pero ¿cuánto tiempo te has estado desgastando haciéndolo? Y no lo has hecho. Déjaselo a Dios. Mire, a los par de meses, un día llega a la iglesia y me dice, Toño, ¿ya viste quién viene detrás de mí? Y voltea y venía su hijo. Pues ya todo un joven. Y me dice, ¿qué crees? Dejó todas las amistades, dejó todo y le digo, mira, Dios hizo la obra, pero ahí está reflejado el trabajo que tú has hecho con tus hijos. Al poco tiempo fue y se inscribió en el instituto bíblico de la iglesia, se metió a estudiar el instituto bíblico y fue uno de los mejores estudiantes del instituto bíblico. Él y su hermano participaban y todo eso. ¿Y sabe qué? Ahí sigue el joven, ahora ya se casó, ahora va a la iglesia junto con su esposa, están bien metidos en la palabra y dejó toda la manera de vivir y entendió lo que es caminar con Dios. Hermano, es que no es, créamelo, no es en vano el trabajo que hacemos nosotros como varones y ustedes como mujeres. No es en vano el trabajo que estamos haciendo con la familia. No es en vano, ahí está la respuesta de parte de Dios. O sea, y a veces sí, los hijos le van a batallar, ¿no? O sea, yo lo veía con mi hijo es exageradamente sociable y estaba en una escuela donde, bueno, pues la mayoría de la gente tiene una situación económica pues bastante pudiente, ¿no? Y yo decía, híjole, a ver qué onda, ¿verdad? Señor, tú lo cuidas, Señor, tú lo cuidas, pero ¿sabe qué? Híjole, y decíamos, ¿verdad? Pues vamos a confiar y vamos a creer lo que el Señor está haciendo en la vida de ellos. Y sabe, ahí es donde tenemos que aprender a confiar. Si verdaderamente hemos caminado de la mano de Dios, si estamos caminando, hemos hecho un pacto con Él de que Él sea nuestro Dios y nosotros ser su pueblo, sabe, Dios va a respaldar lo que estamos haciendo. Pero tienes que trabajar en eso. Está padre que lo traigas a la iglesia, lo dejes en el salón, pero no es responsabilidad de los maestros, no es responsabilidad. Ellos hacen su parte, es un complemento lo que los maestros hacen en la vida de nuestros hijos, es un complemento. La responsabilidad más importante es de nosotros los padres en la vida de nuestros hijos. Tenía un hermano ahí en la iglesia, ahora que comenzó la pandemia, me mandaba unos mensajes y ¿sabe qué? Eran hasta ofensivos, la verdad. O sea, no entendía el principio de autoridad, es más, no tenía educación, en pocas palabras, y me mandaba unos mensajes muy agresivos. Ahí los traigo todavía guardados y me decía, pastor, así, ¿verdad? Casi me lo ponía por escrito, pero casi lo estaba oyendo. Pastor, ¿hasta cuándo piensan abrir la iglesia infantil? Porque ¿se acuerda cómo comenzó la pandemia? Que solamente eran 50 gentes y decíamos, iglesia infantil no vamos a tener porque los niños tocan todo, se contagian y luego llegan a casa y contagian a los adultos. Así nos pasó. Una niña, ¿verdad? Se contagió a su papá y el papá contagió al suegro. Vivían en la misma casa la hija, las dos mamás, o sea, la mamá y el papá, y vivía la hija y el yerno en la casa. Y tenía una hija, se contagió la hija, contagió al papá y el papá contagió al suegro. Se murieron los dos. En una semana se murió el papá de la niña y al siguiente fin de semana se murió el abuelo de la niña, contagiados en el COVID. Entonces me mandaba los mensajes agresivos y yo le contestaba pacientemente, le decía, mira,
Es que ustedes no están pensando, ustedes piensan en ustedes nada más, no piensan en nosotros como congregación. Yo quiero congregarme con mis hijos, yo quiero que mi hija reciba la enseñanza de la palabra, y ustedes no tienen sentido común y porque no quieren abrir la iglesia infantil y todo eso. Y yo les decía, mira, créemelo que no la abrimos porque estamos pensando en ustedes, estamos tratando de protegerlo, estaban haciendo ahí. Y no, pero que ustedes que no tienen sentido común y que no sé qué. Y un día le contesté, le dije, oye, te voy a decir algo. Nuestra responsabilidad es brindarles la enseñanza espiritual, estoy de acuerdo. Los tiempos no nos permiten atenderles como ustedes se merecen. Pero también te quiero decir lo siguiente, que el principal responsable de la educación espiritual de tu familia eres tú, varón, porque tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el que tienes que ministrar a tus hijos. No te vuelvas tan cómodo ahí delegándole la responsabilidad a los maestros. Si verdaderamente te interesa la vida espiritual de tu hija y de tus hijos, predícales la palabra, enséñales la palabra, pasa tiempo con ellos, enséñales a caminar con Dios. Y no busques responsables, porque el día de mañana que estés delante de Dios, tú no puedes culpar a ninguno de los pastores de lo que de tus hijos. El Señor te va a decir, no, yo voy a tratar con ellos. Si ellos no hicieron lo que tenían que hacer, yo voy a tratar con ellos, pero la responsabilidad eres tú. ¿Qué hiciste con la familia que te di? Y eso sucede mucho en las iglesias. Las familias responsables, ay, es que el pastor, ay, es que el maestro no les enseña. Ay, está bien, está bien. Enséñales tú en tu casa. Yo me acuerdo perfectamente de mi esposa. Yo tenía que salir a trabajar, pero yo sé, mi esposa pasaba tiempos con ellos, la verdad, checando lo que veían en la tele, poniéndoles caricaturas. Yo me acuerdo en aquellos tiempos, cuando se acuerda de los VHS, teníamos varios que se trataban de la historia del Vaquero Vázquez. No sé si alguien llegó a ver esas historias del Vaquero Vázquez. Era el hijo de Víctor Richard, Chris Richard, ¿verdad? Que después formó el grupo de Hombre a Hombre. Y tenía unas historias tremendas, bien padres para niños del Vaquero Vázquez, ¿verdad? Y eran filmados, ¿no? Pues con lo poco que tenían, ¿verdad? Y ahí hacían sus historias, pero eran para niños. Y sabe, se nos quedó tan grabada una historia, ¿verdad? Acerca del miedo. Y entonces, porque pues a los niños les da el miedo la oscuridad y todo eso. Entonces encontramos esa historia y mi esposa se las ponía a los niños, y después encontramos un audio con música de esa obra, ¿no? Y se llamaba Miedo, vete de aquí, ¿no? Y entonces y hay una canción de esa obra que decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y sabe, nosotros tratábamos de buscarle las herramientas a nuestros hijos para ministrarles, principalmente mi esposa, ¿no? Ella hacía esa parte bien importante, claro, ¿verdad? Pues, pero éramos un equipo y somos un equipo. Entonces, a veces responsabilizamos a la iglesia de que lo que no se está haciendo, pero Dios, de verdad, créemelo, Dios no te va a preguntar ¿qué tan exitoso fuiste en tu negocio? Dios no te va a preguntar cuánto dinero hiciste, cuántas casas compraste, cuántas veces cambiaste de coche. Cuando tú llegues delante del Señor, principalmente nosotros los varones, lo primero que Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la familia que te di? Mujer, ¿qué hiciste con el lugar que te puse de ser una ayuda idónea? Ay, Señor, pues es que mi esposo, no, espérame, yo voy a tratar con él. Pero ¿por qué no te sujetaste a tu esposo? Hijos, ay, pero es que mi papá y mi mamá, hijos, espérame, yo voy a tratar con ellos. ¿Por qué no los obedeciste? Tu labor era obedecerlos y respetarlos. O sea, todos tenemos una encomienda de parte de Dios. El Señor ya nos mostró el mapa, cómo caminar con Él a través de su palabra. Cada uno tenemos una responsabilidad delante de Dios.
¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando como se nos antoja o estamos caminando de la mano de Dios? ¿Qué tanto nosotros también estamos de verdad cumpliendo? Y ahí así está. Entonces y vemos, ¿no? Vemos lo que dice ahí, ¿no? Y tenemos fe de que si tenemos una fe no fingida, Dios será misericordioso con nuestra descendencia. Deuteronomio 7:9, anótelo, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Y todo es a través de la obediencia. Eso es caminar con Dios, obedecerle, caminar siguiendo sus principios, sus mandamientos. Entonces ahí está. Entonces y vemos la historia de Noé, cómo transmitió la visión a su familia. Logró involucrar a su esposa, logró involucrar a sus 3 hijos, a sus 3 nueras, ahí. Y vemos en Génesis 7:7, ¿verdad? Ahí cuando dice: entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Cualquiera puede, si Dios le permite, ser padre biológico, pero no cualquiera se convierte en padre espiritual. Para esto debe de haber algo que llamaremos herencia espiritual, que los hijos deben anhelar recibir de su padre espiritual. Si no hay verdadera paternidad espiritual, así es. Entonces es a lo que Dios nos ha llamado. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿De verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando con Dios? Entonces, ¿qué sucede? De la misma manera, de verdad, Dios quiere caminar con nosotros. Y cuando la Biblia habla de caminar, normalmente se refiere a un estilo de vida. A un estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Realmente manifiestas que caminas con Dios cada día? Y mire, no es difícil identificar a las personas que caminan con Dios. Aún dentro de la misma iglesia, tú sabes cuando la persona está caminando con Dios. Lo primero que ves es la obediencia y la sujeción. No, está bien, el pastor dice así, pero no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Está bien, no hay problema. Si tú crees que le haces un daño al pastor, no. Te digo por experiencia, no, nosotros en 42 años, imagínense lo que hemos visto. Y bueno, nosotros tratamos de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer con la gente, predicarle la palabra, enseñarle la palabra. Y luego al rato sale: el pastor es bien exagerado con lo que está diciendo. Yo creo de otra manera. ¿Está bien? A veces el pastor te dice: oye, sé sabio, mira, no te relaciones con esta gente así, así, así. Te lo digo porque no te conviene. Y al rato: ¿por qué no? No, yo me voy a juntar con quien yo quiera. Tú te das cuenta, y nosotros los pastores nos damos cuenta, si la gente está caminando con Dios, si las familias están caminando con Dios. ¿Y sabes por qué se manifiesta el que caminas con Dios? Por tu obediencia. Por tu obediencia. No es difícil identificar a las personas que caminan con Dios. Sus vidas contrastan. Hay un contraste con el mundo que les rodea, de verdad. Hay un contraste totalmente. Y vemos, ¿no? Vaya conmigo a Filipenses 2:15, por favor. Filipenses 2:15. Ahí voy, déjeme. Filipenses capítulo 2, verso 15 dice lo siguiente. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, eso es lo que se ocupa. Ser luz en estos tiempos de oscuridad. El mundo está para llorar, de verdad.
y, y está difícil, la verdad. Pero, ¿qué dice Gálatas 5:22? Habla de los frutos del Espíritu, la paz, la paciencia, y es lo que debemos de tener, y no el fruto del deseo de la carne, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Entonces, cuando Dios dice que caminará con nosotros y será nuestro Dios, está prometiendo que estará con nosotros en todo momento, créanmelo. Él no nos abandonará en los momentos difíciles ni en las alegrías. Antier, le digo que el miércoles que fui a visitar esta familia donde el esposo se estaba muriendo, y bueno, pues yo lo veía muy cansado, este hombre. Y yo le decía, yo hablaba con él, ¿verdad? Y yo le decía, Enrique se llama, ahorita precisamente lo estaban sepultando. Hace un momento me mandó el pastor Adrián fotos de ahí, de la capilla, ¿verdad? Donde estaban haciendo un servicio ya para sepultarlo. Y yo hablaba con él y le decía, Enrique, ya estás cansado. Y la única palabra que salía de su boca decía, ya. Y yo le decía a la familia, él ya está cansado, suéltenlo, déjenlo que se vaya, suéltenlo. Y yo le decía, Enrique, tú no te preocupes, tu familia va a estar en las manos de Dios, Él va a tener cuidado de ella, de tu familia. Tú ya descansa, Enrique. Ya cumpliste con el tiempo que Dios te estableció, ya hiciste lo que tenías que hacer. Y sabe, estaban sus hijas, lo abrazaban y decía, papito, te quiero mucho, papá, recuérdalo, siempre te lo dije y hoy todavía te lo sigo diciendo, papá, te amo, papá. Y le agarraban la cara, le levantaban el pie, ¿verdad? Porque ya estaba reteniendo líquidos, el cáncer le hizo metástasis y ya tenía los pies pero bastante hinchados, ya no quería comer, ya no quería nada, ¿no? Y le agarraban los pies y le sobaban las hijas, ¿verdad? Con un amor impresionante, ¿no? Y a mí me llamó la atención y decía, híjole, qué tremendo, ¿no? O sea, lo que él sembró en sus hijos. Y yo le decía a los hijos, ¿verdad? Vamos a orar por él, pero también vamos a orar por ustedes, para que la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Y sabe, qué bonito, qué padre cuando la familia cristiana camina de la mano de Dios y pone su confianza en Él. Y yo le dije a la esposa y a las hijas, ¿están dispuestas a soltarlo? Sí. ¿O quieren ser egoístas, que lo están viendo cómo está sufriendo y todavía tenerlo 2 o 3 meses aquí, nada más para satisfacer su deseo de, no, es que no quiero que se muera, yo quiero que esté aquí conmigo, que esté aquí, aunque él esté sufriendo? Porque así hay muchas familias egoístas. Dijeron, no, si es el tiempo de Dios, estamos contentas. Bueno, no duró ni 24 horas, se fue. Se lo llevó el Señor. Y la familia quedó, claro, duele, sí duele. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo del dolor, también te llega el gozo del Señor, de saber que Él está en la misma presencia del Señor, descansando, donde ya no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Y esa es la esperanza que todos tenemos. Sí, caminamos de la mano de Dios. Es lo que Dios quiere. Entonces, Él no nos va a abandonar en los momentos difíciles ni en las alegrías. Él siempre estará a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos. Es fácil a veces sentirse solo o abandonado en medio de problemas, pero con esta promesa de Dios podemos recordar que Él siempre estará con nosotros. Solo necesitamos acercarnos a Él y pedirle ayuda. Él está ahí para escucharnos y ayudarnos, de verdad. Créamelo. Probablemente tú estás pasando por un momento difícil, o si simplemente quieres sentirse más cerca de la presencia de Dios en tu vida, ¿verdad? Este versículo que leímos de Levítico 26:12 puede ayudarnos a recordar que nunca vamos a estar solos, que Dios está con nosotros y Él quiere caminar con nosotros. Él quiere ser tu Dios y que tú seas uno de sus hijos. Solo necesitas buscarlo y confiar en Él. Yo quiero orar en esta
mañana, tarde, en esta tarde ya. Probablemente tú estás pasando por un momento difícil y a veces has dudado de que Dios te escuche o que Dios esté haciendo algo en tu vida. Y el compromiso de Dios con su pueblo es algo que no debemos de olvidar. Él siempre está a nuestro lado, dispuesto a caminar con nosotros y ayudarnos. Y esto nos da esperanza y fortaleza en medio de las dificultades de la vida. Por eso yo en esta tarde, cierra tus ojos. Y yo en esta tarde te digo, si tú estás pasando por un tiempo difícil o te has sentido solo o sola, déjanos orar por ti. Si tú estás pasando este tiempo un tiempo de dificultad, un tiempo difícil, y tú quieres que oremos por ti, ven aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Ven al frente, queremos orar. Los pastores queremos orar por ti. Si tú dices, yo quiero. Si no quieres venir, ponte de pie en tu lugar. Ponte de pie. La oración es la misma, aquí adelante o ahí en tu lugar. Si tú necesitas que oremos por ti, ponte de pie. ¿Quieres venir? Pasa como tú te sientas. Hay libertad en el Señor. Es un tiempo que Dios quiere recordarte eso precisamente, que tú no estás solo, que Él ha caminado contigo todo el tiempo y que no te va a dejar. Pasen por favor. Sergio, Tete, Leti, Pastor Ricardo, ayúdenos a orar, y su esposa. Vamos a orar por ellos. Creo que había otro pastor aquí, ¿no? Pastor, ayúdenos a orar. Vamos a orar por ellos. Y yo quiero decirles de verdad, usted que está aquí adelante, que usted debe de tener la certeza de que Dios está aquí en medio de nosotros y que no nos va a dejar. Esa es su promesa. Créala. Dios no nos va a dejar. Si tú estás allá atrás y no pasaste porque todo está bien en tu vida, extiende tu mano hacia el frente. Extiende tu mano. Vamos a orar por ellos. Tú allá atrás, comienza a orar. Haz de cuenta que es tu hijo, es tu papá, es tu mamá, es tu esposa el que está aquí adelante y tú quieres lo mejor para ellos. Ora y pídele al Señor. Mientras la música sigue, nosotros vamos a estar orando por ellos. Señor, gracias. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí.
Salmo 17. Yo te he invocado por cuando tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas, misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Amados hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios. Dios ha escuchado el clamor. Él sabe tus necesidades, Él sabe tu situación, Él sabe lo que estás pasando. Hemos escuchado y hemos oído la promesa y el pacto de Dios con aquellos que deciden caminar con Él, con aquellos que deciden que Dios sea su Dios. Él dice: yo seré el Dios de ellos y ustedes serán mi pueblo. Que nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Que Él sea su refugio, que Él supla en su voluntad, en sus tiempos, la necesidad que Dios sabe y conoce y hemos presentado. Nos vamos con el corazón llenos de gratitud por lo que Dios ha hablado a nosotros, por lo que Dios ha confirmado, por lo que Dios ha hecho en este tiempo y por lo que Él hará seguramente en sus vidas. Damos gracias a Dios por este hermoso momento y este tiempo maravilloso que nos ha permitido iniciar, y nos vemos a las 5 de la tarde. Le damos un fuerte aplauso al Señor, amados hermanos. Fuerte aplauso, fuerte.